Vamos a continuar meditando en el libro de Génesis, capítulo 3 y el versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Habíamos ya estado considerando este versículo 15 en la lección anterior. Habíamos visto la redención prometida y la mujer como que había sido instrumento para la caída. Por medio de ella también nacería el Salvador. Y habíamos tomado como referencia, por si alguno no anotó, Isaías capítulo 7 y el versículo 14. Y vimos también como referencia Juan capítulo 20, versos 16 al 18, una mujer, la primer portadora del Evangelio, cuando el Señor Jesús resucitó. Como consecuencia de la caída, la condición de la mujer cambió. Voy a dar algunas referencias para los que toman nota. La condición de la mujer ahora es distinta a lo que había sido al principio. En primer lugar, la maternidad es acompañada con dolor. La maternidad es acompañada con dolor. Segundo, el varón recibe autoridad sobre ella. El varón recibe autoridad sobre ella. El pecado trajo un desorden y es necesario que esté una autoridad en la escena, y esa autoridad fue dada al hombre. El punto 2, repito, el varón recibe autoridad sobre ella. Punto 3, la tierra es maldita. La tercera condición que cambió, ahora la tierra fue maldecida. Cuarta condición, la vida trae consigo dolor. Cuarta condición, la vida trae consigo dolor. Quinto, la tarea liviana que Adán tenía en el principio se vuelve tarea pesada. Versículos 18 y 19. Repito, la quinta condición, la tarea liviana que Adán tenía en el principio se vuelve tarea pesada. Versos 18 y 19 de este capítulo 3. Y en la sexta condición, aparece la muerte física. Versículo 19. La sexta condición que cambió, ahora vemos la muerte física. Bueno, vamos a retomar en el verso 21. Justamente ayer estuvimos viendo en el libro de doctrina la caída del hombre y veíamos en este capítulo también los resultados de esta caída. Y dice el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hizo túnicas de pieles y los vistió. Así que aquí vemos una referencia a la justicia de Cristo. Estos animales tuvieron que dar su vida para que la desnudez sea cubierta y reemplazar esas hojas de higuera que habíamos estado considerando, que nos habla de la justicia propia. Y en el verso 22, como habíamos visto ayer, ellos son echados, son expulsados del Edén para que no vivan eternamente en esa condición caída. Eso forma parte de la gracia de nuestro Dios. Gracias al Señor. Como dijimos, no podemos imaginar una vida eterna en las condiciones
del hombre natural. Bueno, gracias al Señor. Ahora deben enfrentar esta realidad, una naturaleza hostil, y así hasta el día de hoy, y va a ser hasta el milenio, así. Ese es el resultado. Capítulo 4. Ahora vamos a ver plenamente las dos simientes. Aquí terminó la edad de la inocencia y comienza la etapa de la conciencia. Termina la edad de la inocencia y comienza la etapa de la conciencia. Así que como vimos, ahora todos nacemos en pecado. Romanos capítulo 5 y el verso 12. Todos nacemos en pecado. La raza humana en Adán está arruinada. La muerte ahora es universal. Romanos 5 y el verso 14. Primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15 y el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gracias al Señor por su gracia para con nosotros. Volvemos a nuestra porción, capítulo 4. Como dije, ahora vemos las dos simientes. Las dos simientes. Y vamos a ver el nacimiento de este primer hijo, versículo 1 al 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Vemos el desarrollo de la primer familia. Vemos los significados de los nombres. Eva significa vida o madre de los vivientes. Repito, Eva significa vida o madre de los vivientes. Caín, su nombre significa adquisición. Caín significa adquisición. Y es el primogénito. Y Abel, su nombre significa vapor o el que sube, tipo del Señor Jesucristo crucificado. Abel, su nombre significa vapor o el que sube y tipifica al Señor Jesucristo crucificado. Sed, como referencia para los que toman nota, nos habla del Señor Jesucristo resucitado. Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 46, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15 y el verso 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El carnal, vamos a ver aquí en primer lugar. El capítulo 5 y el verso 4 como referencia nos indica que tuvieron más hijos e hijas. Muchos se preguntan de dónde se formaron los primeros matrimonios. Bueno, se casaban entre hermanos. Se casaban entre hermanos. Aún no estaba prohibido esa práctica. Y vamos a ver el versículo 3, las dos ofrendas. Como vimos al comenzar el estudio de este libro, dijimos que aquí encontramos un almácigo donde los ejemplos y las enseñanzas luego se van desarrollando a través de toda la Biblia. Y aquí encontramos dos ofrendas. Dice el verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. 2 ofrendas. Dice el verso 3, aconteció andando el tiempo. Esta frase es muy interesante, porque el tiempo es lo que manifiesta realmente lo que hay en nuestros corazones. Hay cosas, hay circunstancias que parecen que va todo bien, pero andando el tiempo se ve realmente la manifestación de cada uno. Aquí vemos la actitud de estos 2 hermanos. Caín trae del fruto de la tierra, y como habíamos visto, esta tierra está maldecida, así que este es el fruto de una tierra maldecida. Nos habla del esfuerzo propio y de querer ofrendar a Dios algo maldecido. Esta es una de las ofrendas, pero vemos también a Abel, que como dijimos es tipo del Señor Jesucristo. Dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Es muy interesante meditar la actitud de Abel, porque si miramos aquí en Génesis capítulo 9 y el versículo 3 y el verso 4, cuando Dios le da a Noé la nueva dieta que van a tener. Porque habíamos visto en los primeros capítulos de Génesis que la dieta iba a ser vegetariana. Pero aquí en el capítulo 9 comienzan a alimentarse de animales. Sin embargo, Abel dice aquí que trajo de los primogénitos de sus ovejas. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo escribiendo a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, el versículo 4. En primer lugar, nos llama la atención y nos llena el corazón de alegría, porque dice, por la fe Abel ofreció. Y Pablo dice, la fe es por el oír. Así que alguien le habló a Abel, fueron sus padres. Le dijeron, cuando pasó lo que pasó, Dios mató animales y nos cubrió. Y Abel, encontramos aquí que él es de fe. Por la fe Abel. Qué hermoso cuando los padres enseñan a los hijos. ¿Y qué fue lo que hizo? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Así que él se dedicó a criar ovejas por la fe. Seguramente habrá sido alguien muy cuestionado en su tiempo. ¿Qué estás haciendo, Abel? Estoy creando ovejas, dice. ¿Y para qué creo ovejas? Bueno, yo me siento muy identificado con Abel. Nosotros también en este tiempo estamos yendo a contramano de este mundo. ¿Qué hacen un domingo a la tarde acá? Bueno, gracias al Señor por todos los de fe que siempre fueron al contrario de la corriente de este mundo. Aquí está Abel. Él trae, dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó sus semblantes. En este capítulo vemos también la manifestación de 2 diferentes naturalezas. Bueno, Caín reclama una relación de comunión con Dios sobre el fundamento de el trabajo que hace sudar. Porque imaginamos cómo habrá sido esa ofrenda.
cuánto trabajo llevó, cuánto sudor. Bueno, sobre este fundamento él quiere relacionarse con Dios, así es el hombre natural. ¿Qué va a hacer para acercarse a Dios? La gran mayoría dice, hay que tratar de ser bueno. Qué bárbaro, es imposible. Pero ese es el concepto humano. Este mundo en que vivimos, lleno de religiosidad, enseña tales cosas. Y cree que es un disparate acercarnos por la fe. Ya vamos a ver cuál va a ser el resultado. Así como fue en los principios, es hasta el día de hoy. Así es hasta el día de hoy. Caín quiere acercarse sobre el fundamento de las buenas obras. Y con esta ofrenda le está diciendo a Dios que Él no necesita un redentor. No es necesario. Bueno, por el otro lado le vemos a Abel. Él escuchó el relato que donde sus padres le cuentan lo que Dios hizo por ellos. Él con su ofrenda se confiesa un pecador que necesita de un Salvador. Y el corazón de Dios fue satisfecho. ¡Qué hermoso cuadro! ¡Qué hermoso cuadro! Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo en el capítulo 7 y el versículo 13. Encontramos aquí dos caminos. Ya desde el principio están delineados estos caminos, con sus distintas formas que el hombre ha querido cambiar, pero el camino de la fe sigue igual. Un día le vamos a ver a Abel. ¿Y qué será lo que vamos a hablar? ¿Quién te enseñó eso? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y mire lo triste que dice este versículo en la parte final. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos caminos. Así fue en el principio y así es hasta el día de hoy. Volvemos a nuestra porción. Génesis capítulo 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Un día escuchaba a nuestro hermano Samuel, decía, seguramente venía todo transpirado con la sandía al hombro. Bueno, pero el esfuerzo humano Dios no acepta. No aceptó y no acepta. Todas las religiones están basadas en ese concepto. ¿Qué hacemos para acercarnos a Dios? Y bueno, gracias al Señor que por medio de la palabra nuestros ojos son iluminados y son abiertos. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, esto debe ser una de las porciones más terribles de la Biblia, cómo el enemigo llenó de oscuridad el corazón de este hombre. Estaba hablándole Dios, le estaba dando una oportunidad, pero vemos la actitud de un religioso. Así fue al principio y así es hasta hoy. Dios sigue dando oportunidad. Escuchábamos justamente esta mañana, Dios habla una y otra vez y el ser humano cierra su oído una y otra vez. Dios está hablando con él.
Él tiene su oportunidad, pero él va a dejar que el enemigo le llene su corazón. Bueno, ¿y qué fue lo que ocurrió? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Qué tremendo comienzo! Así los religiosos hasta el día de hoy. Abel representa al creyente espiritual y también al Señor Jesucristo crucificado. Abel, uno de los significados de su nombre, vapor o el que sube, o también vanidad. Nos habla de una vida pasajera, muy breve, igual que el Señor Jesucristo. Para los que toman nota, Salmo 38 y el verso 9 nos habla del suspiro que Dios conoce. Y así es nuestra vida. Si miramos en el reloj de Dios, que es nuestra vida, con razón que el salmista dijo, ¿qué es la vida del hombre? Para que de él tengas memoria. Santiago capítulo 4 y el verso 13, otra descripción de nuestra vida. Santiago, libro de Santiago, capítulo 4 y el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí Santiago, hablando de la vida natural, dice, es como la neblina, está al rato no está más. Y los que tenemos cierta edad sabemos de qué está hablando. Tan rápido pasa nuestra vida. Y gracias al Señor, porque podemos gastar nuestra vida en las cosas de Dios. Es la mejor inversión. La mejor inversión. Seguramente alguno mirará y dirá, ¿por qué está haciendo este desperdicio? Como dijeron por la mujer que rompió el perfume, el vaso de alabastro. ¡Qué desperdicio! Aquello que no entiende piensa que estamos desperdiciando nuestra vida. Pero yo digo que es la mejor inversión de nuestro tiempo. Buscar del Señor, aprender de su palabra. Y aquí le vemos también a Caín, el primer religioso. Intenta acercarse a Dios por el esfuerzo propio. Evangelio de Juan, capítulo 3 y el verso 16. Juan, capítulo 3 y el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan claro y tan generoso nuestro Dios. Simplemente por creer, vida sin fin. Vida sin fin. Bueno, gracias al Señor por su palabra que nos revela. Bueno, como recién vimos, el apóstol Pablo en Hebreos recalca la fe de Abel. Caín hizo mucho más esfuerzo, trabajó más, pero sin fe, sin creer lo que dice la Biblia. Y eso es una de las características del hombre natural, religioso. Él es capaz de irse caminando, sacrificarse, pero no cree lo que dice la Biblia. Algo tan fácil, no cree.
pero es capaz de hacer grandes cosas, capaz de agarrar un avión y estrellarse contra un edificio por su religión. Todo eso es capaz de hacer. Pero leer y creer, aunque sea un pequeño versículo de la Biblia, no quiere creer. Así es la condición del hombre sin Dios. Así que vemos aquí la actitud. Habíamos leído, dice, decayó su semblante porque se enojó. Se enojó. Qué triste condición del hombre. Se enojó. Mateo capítulo 7, Evangelio de Mateo capítulo 7 y el versículo 24. Mateo 7, el verso 24, vemos los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Un cimiento es firme e inalterable, Cristo. Pero el otro cimiento nos habla de las religiones, totalmente inestable y vulnerable. Como escuchábamos, le preguntamos a un religioso si cree que va a ir al cielo y no sabe qué contestar. Totalmente imposible de hacer pie sobre su teoría. Bueno, Dios muestra su gracia. Dios está en la escena y le habla a Caín. Pero vemos el resultado. Él podía haberle aprovechado y consultado a Dios. Decirle, bueno, ¿cómo tengo que hacer? Y Jehová le dijo, ahí atrás de la puerta, ahí seguramente andarían los corderitos dando vueltas, ahí estaba la solución tan cerca, tan cerca. Y así también está la palabra de Dios de toda la humanidad, tan cerca. Especialmente en estos tiempos que vivimos. Romanos, para los que toman nota, capítulo 10, versos 6 al 11. Cerca de ti está la palabra, tan cerca, especialmente en este tiempo que la palabra de Dios se predica por todos lados. Vemos la gracia de Dios a favor de toda la humanidad. Juan capítulo 8 y el verso 44. Vemos un homicidio. Evangelio de Juan capítulo 8 y el verso 44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos esta triste escena, Caín y Abel. ¿Quién estaría ahí también insistiéndole a Caín para que cometiera esa locura? Satanás. Y aquí vemos en la palabra su condición, mentiroso y padre de mentira. Todo el tiempo habla así al oído de los hijos de Dios. Y si usted le hace caso, después le va a ir a reconvenir y va a decir, ¿para qué me hiciste caso? Si la Biblia dice que yo soy el padre de la mentira. Así desde siglos. Bueno, ya estamos avisados por la palabra de Dios. Pero también vemos su condición de homicida. El peor de los homicidios.
Así la religión quiere matar al hombre de fe, comenzando por el Señor Jesucristo y continuando, como recién veíamos, Éxodo capítulo 1 y el verso 15. Yo a veces escucho, muchas veces he escuchado, hermano, que habla del aborto natural y dice, Faraón quería que todas las hebreas abortasen. Sí, en lo natural. Pero acá hay otra enseñanza de un homicidio peor todavía que el aborto natural. Y a mí a veces me llama la atención el tiempo que se dedica a las cosas naturales y no le importa nada lo espiritual. Y aquí está hablando de cosas espirituales. Ese es el verdadero peligro de este abortero. Éxodo 1 y el verso 15. Y habló el rey de Egipto, tipo de Satanás, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Como dije, mucho toma esto en lo natural, y acá la enseñanza es espiritual. Satanás quiere matar la vida de Cristo. Si es varón, tiene que morir, pero si es mujer, habla de la carne, que haga lo que quiera, dice, que viva bien, que aproveche, capaz que le va a poner un coche, le va a dar dinero. Esa forma no cambió hasta el día de hoy. No cambió. Ese sí que es un homicidio terrible. Ese es el propósito de Satanás, arruinar la vida de Cristo. Y bueno, eso es un tema que cada uno tenemos que pensar. ¿Qué estamos haciendo con la vida de Cristo? A veces nosotros colaboramos con este tipo de homicidio terrible. Bueno, así fue Caín. Se llenó de oscuridad y mató. Y así hasta el día de hoy la religión persigue y maltrata al hombre y a la mujer de fe. Gálatas capítulo 1, libro de Gálatas capítulo 1 y el versículo 13. ¿Cómo era Saulo? Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Qué hacía? ¿Aplaudía? ¿Alentaba? No, dice que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Otra versión dice, y la agobiaba. Y otra versión dice, y la procuraba arruinar. Esa es la actitud del religioso. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Qué cuadro de la religiosidad y la legalidad. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y el verso 17. Mateo 27, verso 17. Le vemos aquí a Pilato. Reunidos, pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Aquí vemos otro cuadro de la persecución. Pilato conocía la realidad. Pero note lo que dice el verso 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuáles de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Aquí vemos un cuadro de Israel pidiendo por el anticristo y descartando al Señor Jesús. Pero también vemos un cuadro de los hijos de Dios descartando al Señor Jesús. En otra porción dice que gritaron, fuera con este.
¿Y cuántos creyentes carnales así en su vida cotidiana? Fuera. No quiero que vos intervenga en mi vida. Qué triste cuadro. Así la humanidad y así también un creyente sin revelación. La religión nos considera enemigos. Gálatas, volviendo a la carta a los Gálatas, ya la hora se nos está yendo, pero vamos a aprovechar. Gálatas en el capítulo 4. ¿Por qué la religión nos considera su enemigo? Dice el verso 16, así preguntó el apóstol Pablo: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Eso es lo que molesta, la verdad. Por supuesto sabemos que atrás de lo religioso está Satanás. Él es el primer religioso, el primer pecador, el primer homicida y es perseguidor de la verdad. Pero gracias al Señor que Él es fiel. Vamos a volver a nuestra porción de Génesis capítulo 4 y el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios reclama de Caín. Pero vemos la actitud de la vieja creación y también la actitud de los religiosos. Ya en su boca encontramos, en sus hechos y en su declaración, mentira y desinterés. Y así es el hombre natural y así es lo religioso. No le interesa lo que va a pasar con los seres humanos que están ahí. Muchos lo tienen como una tradición, otros como un negocio, nada más. No tienen ningún interés real, pero gracias al Señor, que el Señor Jesucristo dio su vida y Él sí está interesado. Y todos los que amamos al Señor por medio del Evangelio también estamos interesados, como el apóstol Pablo. Él dice a judíos y a gentiles: soy deudor, dice. Somos deudores. Bueno, vemos la sentencia. Versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y mire la actitud de Caín. Él está ahí frente a Jehová. Todavía tiene oportunidad de arrepentirse, de decir: ¿cómo podemos arreglar este lío que me mandé? No, él no tiene ningún interés, él no está arrepentido. Y dice, versículo 13, y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra. Y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Otro versículo muy triste. Él aquí está saliendo. Dijimos, Satanás llenó su mente y su corazón de oscuridad. Y ahora aquí vemos más oscuridad todavía. En vez de ir y buscar de Dios, ahora se aleja más. Ahora dice: salió pues Caín de delante de Jehová. Qué triste
y cuadro de la humanidad sin Dios hasta el día de hoy. Muerte, desencuentro, dolor, angustia, generaciones y generaciones. Infinidad de homicidios, de tragedias. Qué cuadro tan triste. Aquí vemos el comienzo de la manifestación de la civilización sin Dios. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Nos hace recordar de Judas. Para los que toman nota, Juan capítulo 13 y el verso 30. Él también salió una noche. Esa noche era literal, pero también era espiritual. Cuando fue a buscar a los que iban a llevar al Señor Jesús a la cruz. Bueno, también vemos aquí un cuadro de Israel. Ellos son justos por sí mismos y están en esa posición, y así como Caín va a pagar un altísimo precio, así también Israel, el precio de la desobediencia. Ellos fueron esparcidos. Oseas capítulo 3, vamos a leer, libro de Oseas, el capítulo 3 y el versículo 4. Oseas capítulo 3 y el verso 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahora Caín es un vagabundo. Qué triste condición del ser humano sin Dios. Él vive en la tierra de Nod. Su nombre significa vagabundo u errante. Vagabundo u errante. Bueno, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer. Habíamos visto el origen en el capítulo 5, verso 4. Él está viviendo con su propia hermana. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Enoc, su nombre significa dedicado o el maestro. Dedicado o el maestro. Vemos la primera ciudad. Y en esta genealogía del hombre natural, vamos a ver varias cosas que nos hablan del hombre sin Dios hasta el día de hoy. Ellos son inventores. Y Pablo dice inventores de males también. Mire si ha tenido tiempo de inventar cosas. Pero en ninguno de estos cuadros vemos que tiene en cuenta lo que Dios dice. No. Vamos a ver si hacemos a tiempo. Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7 y el verso 29. Dice Lucas 7, verso 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Otra vez vemos dos grupos. Por un lado, los que aprovechan y aceptan la forma de Dios. Pero vemos los religiosos, dice el verso 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos desecharon. Qué triste condición. Así el religioso y así el ser humano. Ahora vemos al hombre construyendo.
Y ellos han construido sociedades, han construido ciudades, pero en ninguno vemos que tienen en cuenta a Dios. Volvemos a nuestra porción ya para ir finalizando, y dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Irad, su nombre significa asno salvaje. Asno salvaje, esto es tipo del viejo hombre. Y Meujael, su nombre significa, ora tú que Jehová oye. ¿Cómo puede ser que ponga ese nombre? Bueno, Caín conoce a Dios, pero no se sujeta en nada a lo que Dios opina. Y así es el hombre religioso. Habla de Dios, le pone nombres bíblicos a sus hijos, pero vive una vida totalmente opuesta a lo que dice la Biblia. Bueno, hasta aquí nos vamos a ver, ya la hora se nos fue, vamos a tener un pequeño recreo y con la ayuda del Señor el próximo domingo vamos a continuar. Que el Señor les bendiga ricamente.